Empecemos de una vez con el postpartido. Hacerlo rapidito porque yo siento que no hay mucho más que hablar que lo que ya hemos hablado en todos los mismos videos. El tema desesperante de la definición y de algo que también es muy preocupante que ahorita lo vamos a ver. Pues sí, a ver, si de por sí es preocupante el tema de la definición, es preocupante escuchar a los delanteros decir que la debilidad del Medellín no es la definición. Ahorita vemos eso. Primero, obviamente, parte por parte. El clásico que al principio, obviamente, el Medellín empezó muy dominado, pasó muy dominado esos primeros 15 minutos, pero el Medellín ha demostrado también saber sufrir esos momentos de partido. Cuando el Medellín le toca sufrir los momentos de partido, es como que pasa algo, huevón, en el equipo rival que tampoco hace gol, porque literal eso pasó se puede decir que con Pasto pasó un poco, con Millonarios pasó, y sí, el Medellín digamos que en esos momentos que no tiene balón y lo atacan, sabe sufrir porque el rival mágicamente, digamos que es también coincidencia que el rival no sea efectivo. Y obviamente es muy extraño que decir eso justamente de Nacional, que lo que más preocupaba del clásico era que Nacional era muy efectivo y Medellín no. Y pues justamente en el momento en el que el partido pudo ser muy diferente, si Nacional hubiera hecho gol en esos primeros minutos, quién sabe de qué estaríamos hablando. Pero afortunadamente no pasó. Y cuando ya nadie se esperaba que pasara eso, Nacional ahí sí se vuelve efectivo y la única que tuvo en todo el resto del partido la hace. Esas son las cosas que también tiene el fútbol y más específicamente también tiene Nacional, porque igual lo de Nacional no es algo que le pase una vez y ya, sino que Nacional es normal que eso pase, que tenga una y la haga y así se acabó el partido. ¿Qué decir del arbitraje, weón, de buena? Ospina sinceramente no puede volver a pitar un clásico. Es un árbitro que demostró ser muy cagón. Le gusta meter a los rivales a los partidos. No tiene criterio y no es consecuente con lo que pita. Entonces lo de ese weón termina también desnaturalizando mucho el clásico, a pesar de que Nacional, digamos que tuvo un jugador menos, no dos, porque pues lo de Morelos fue ya en la reposición. Entonces digamos que con un jugador menos. Y se termina desnaturalizando mucho el partido, pues las expulsiones obviamente eran, pero hay muchas cosas que definitivamente Ospina, digamos, dejó salir o pasar por alto, como que Cardona haya jugado sin ser amonestado, la falta que era por lo menos amarilla a Campuzano, weón, contra Mender, la amarilla a Chaverra, que no tiene ningún sentido, y por ahí una página, me imagino que en Twitter era, diciendo que Ospina se puede pegar de la norma de conducta provocativa, algo así, que porque en la regla dice, pues que en la regla hay una partecita que dice como que atentar contra el espíritu del fútbol, algo así. Uy, papi, a ver, si una persona normal considera que eso es atentar con el espíritu del fútbol y no antes avivar lo que es el espíritu del fútbol, está mal. Tiene que cambiar completamente el criterio. Y eso lo opino perfectamente, así no lo hagan a nosotros y así nosotros lo hagamos. No es solo el hecho de que porque Chaverra lo hizo, porque de buena que eso es el fútbol, papi. Eso es el fútbol, sencillo. No es que a quien hijueputas no le gustaba ver a Zidane controlar un balón y cuando lo controlaba hacía 31. O a quien no le gusta ver que cuando hacen un cambio de frente y James controla el balón o el que controla el balón lo controla así como de taquito. ¿A quién no le gusta ver eso, pa? Dios mío. Eso es como decir que por tirar un caño te van a sacar amarillas. Eso no tiene ningún sentido, la verdad. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, de buena que ahí sinceramente el arbitraje pecó con muchas cosas. Pero aquí el verdadero problema es que el que se termina viendo bien es Nacional y el que se termina viendo mal es Medellín. Porque Nacional termina con jugadores menos y Medellín no pudo ganar
e incluso jugando con jugadores de más le empatan un partido. Entonces ahí se termina viendo es mal Medellín. Volvemos a la preocupación de que por culpa del mismo Medellín no estamos ganando. Nos estamos ya dejando puntos y estamos, digamos que demostrando incluso que a pesar de que vamos a competir, de que vamos a estar dentro de los 8, obviamente, no, así no vamos a aspirar otra vez a un título. Y lo que necesitamos es un título, así de sencillo. Entonces, es más, por acá, este fue el último clásico que fue el de Copa del año pasado. Fue, digamos que prácticamente lo mismo, para que se vea que no es algo que solamente está pasando desde este semestre. Posesión, Medellín gana. Remates, Medellín gana. A puerta, Medellín gana. En prácticamente todas las estadísticas gana Medellín. Otra vez sale figura al arquero. A Marquínez en este partido lo expulsaron desde el primer tiempo. Y el Medellín, el gol que le hizo a Nacional fue al minuto 90. No pudo nunca con Nacional prácticamente. Pues ahí porque el marcador dice que Medellín ganó. Pero esa victoria no nos sirvió de absolutamente nada porque quedamos eliminados de Copa. Entonces es algo que se viene cargando desde el año pasado. Y volvemos a demostrar que por más de que juguemos bien contra Nacional o contra cualquier rival de talla grande, por más que juguemos bien, efectividad mata jugar bien. Hay que hacer goles, sencillo, eso es todo. El tema es ese. Hay que hacer goles, weón. Entonces, estas estadísticas se vienen repitiendo en muchísimos partidos. Y lastimosamente, Medellín no es capaz de ganar. Suena, digamos que hasta paradójico que el Medellín, siendo de segundo, estando punteando en la liga, se diga que el Medellín no sepa ganar. Suena hasta paradójico, pero así es, el Medellín no sabe ganar partidos, weón, le cuesta mucho ganar partidos y obviamente mucho más contra los grandes. ¿Y quiénes son los que pelean títulos? ¿Quiénes son los que pelean campeonatos? Los grandes. Entonces, si no somos capaces de ganarle a los grandes, ¿cómo putas vamos a aspirar al título? Complicado, complicado, weón, de buena que así es muy jodido y vamos a pasar justamente a lo que dice el Chino Sandoval, que es que el problema la debilidad del Medellín no es la definición. Esto sí es algo que preocupa todavía más. Por aquí en el Discord lo habían pasado. Si no hay alguien que no está en el Discord, abajo en la descripción está el enlace. Los que están viendo esto en YouTube y por ahí derecho, dejen su like. Le preguntan en zona mixta al Chino. Luis, las debilidades del equipo pasan más por la falta de definición. No, yo creo que eso no es una debilidad, porque si eso fuera una debilidad, no. Nosotros creamos las opciones, hoy salió la figura, creo que fue el arquero de ellos. Precisamente, falta de definición. No, porque si hubiera falta de definición las mandamos todas afuera. Tuvo una linda noche y fue la figura. Si hubiera falta de definición, te digo yo que bueno, estuvimos ahí debajo del arco, la mandamos afuera, la mandamos allá, no. Tuvo una buena noche, sacó creo que 3, 4 opciones de gol claras. Y bueno, esos son los arqueros. Ah, no, uno ve esto, weón, y no sabe cómo cogerlo de buena. Entonces, ¿cuál es la autocrítica que están teniendo ahí los delanteros? Si ellos que son los responsables precisamente de eso, ¿cuál es la autocrítica ahí? A Homer lo escuchamos responsabilizándose porque por su culpa fue el gol. Él tuvo el error y por ahí llegó el gol. Pero y entonces, ¿cómo no escuchamos a los delanteros decir que por su culpa no están ganando partidos, hermano? Eso sinceramente no tiene sentido. Uno dice, ah, no, bueno, de pronto el Chino ahí está hablando en primera persona, pero pues claramente dice mandamos. Porque uno dice, bueno, el Chino las veces que le pegó al arco, sí, se la sacó chipi, listo. Pero puta, el marica es que no ve cómo Mender manda el balón debajo del arco, solo es empujarlo y lo tira por encima. Es que él no ve, en la misma jugada incluso que él hace, que le queda el rebote a Mender y no ve cómo se la manda por encima. Entonces, como que si fuera problema de definición las mandaríamos por encima del arco. Eso no es lo que se hace, weón. Es muy preocupante, sinceramente, también eso, porque entonces si no hay autocrítica de parte de los que no están haciendo los goles, tampoco puede aspirar uno mucho a que se esté trabajando bien en esa parte, literalmente. No dice, entonces no se está trabajando bien esa parte de weón, desde que ellos no reconozcan, tengan autocrítica de su labor, hombre. Ay, Dios mío, ¿qué más va a decir uno ahí?
Eso así sí queda ya muy jodido. Vuelvo y digo, si aquí esto no se mejora para los próximos 2 partidos, la verdad, yo sí creo que empiecen a aparecer más problemas con el Medellín. Porque, por ejemplo, con Equidad, Medellín no hizo el gol y el problema con Equidad fue que aparte de que no hicimos el gol, faltó profundidad, faltó generación de juego. Ahí ya hay un problema. Entonces, no sería raro que aparte de que no hagamos goles, ese problema que se mostró con Equidad vuelva a aparecer y volvamos a ser un equipo sin profundidad y sin ideas en la parte de arriba, aparte de obviamente no hacer goles. Entonces, si no hacemos goles con opciones, las opciones que estamos generando, menos que vamos a hacer goles sin generar opciones. No ahí no queda sino decir que realmente el que estuvo bien es Nacional. Nacional hizo lo que tenía que hacer con 2 jugadores menos, defenderse e incluso salir a empatar un partido que iba perdiendo. Ahí el mérito todo es de Nacional, porque no es como para salir a aplaudir qué bien que el Medellín volvió a jugar bien. Ya no hay como sostener el solo jugar bien tampoco. Ojalá se mejore porque es lo que ya se ha hablado, jugar bien siempre te va a tener mucho más cerca de la victoria. Entonces esperemos que igual el Medellín no involucione. El Medellín tiene muchos argumentos futbolísticos, es de los equipos que mejor juega en Colombia, por no decir el mejor, sino que eso hay que acompañarlo, obviamente, con goles. Al polaco en esa jugada le sacaron amarilla por hacer una falta innecesaria. Además que Leiser le reclamó eso y ahí fue que se estalló el polaco, que obviamente ahí se nota, tiene muchísima ansiedad. Eso básicamente es ansiedad, weón. Ese es el problema ahí con los delanteros. Muchísima ansiedad. Porque, por ejemplo, la amarilla que se hace sacar Brian en el primer tiempo es ridícula también. Pero pues sí, la de Brian termina sirviendo porque pues mal o bien hizo en una jugada siguiente expulsar al otro. Entonces, bueno, pero todo eso es ansiedad. Y estoy casi seguro incluso que hasta si a Brian no lo cambian en el segundo tiempo, no hubiera sido para nada raro, weón, que hubieran expulsado a Brian también. Porque esas son las cositas que suele tener Brian León. ¿Qué queda ahí, no? Ya pasemos al jugador por jugador. Como para hablar de los cambios y todo eso de una vez ahí, no hablarlo antes del jugador por jugador. Pasemos de una vez al jugador por jugador. Estadísticas también del partido, es lo mismo, weón, lo que hablábamos ahora. Veíamos las estadísticas del partido del año pasado y vemos las de ahora. Todas a favor del Medellín. ¿Para qué? Así no se puede, hermano. Así no se puede. Ay, como los de Nacional decían que es que en el primer tiempo Nacional aplastó a Medellín. La posesión ganó Nacional. Solamente por 4 punticos de diferencia. En remates tuvo más Nacional y solo 1 de diferencia. En remates a puerta incluso tuvo hasta más Medellín. Saques de esquina tuvo más Medellín. Hasta en pases completados casi no hubo diferencia. Entonces, no sé tampoco ni cuál fue la aplastada que nos hicieron en el primer tiempo. Según ellos, en el primer tiempo nos iban a meter 5. Y pues realmente fue un partido parejísimo, weón. Fue un partido muy parejo. En el primer tiempo, hasta que ya se acomodó todo con la expulsión y todo eso, fue un partido parejísimo como llegaban los dos equipos. Sencillo. Aguerre 6.3. Aguerre tuvo que responder en el primer tiempo, los primeros minutos mucho. Lo hizo muy bien. Habrá gente que lo condena que por el gol, que ya hay gente diciendo que no, que es que Aguerre no es tan seguro, que no sé qué. Hombre, pues fue un mano a mano, papi. En un mano a mano, por lo regular, el que más tiene para ganar es el delantero. Entonces, pues la verdad, me parece que todo lo que tuvo que responder lo hizo muy bien. Leiser Chaverra es muy bueno, weón. Ese marica de buena que es muy difícil encontrarlo en un mal momento. Tanto en defensa como en ataque, en campo rival, yo lo vi muy bien. Participó muchísimo. 63 toques de balón. Impresionante, impresionante todo lo que participó en el juego Chaverra. Homer, ya lo hablamos, comprometido obviamente en el gol, en salida en los primeros minutos le costó muchísimo, pero también muy participativo, después lo mandan al mediocampo, participó mucho. Homer de pronto no empezó muy bien, más que todo en generación de juego.
y tampoco terminó muy bien en ese tema de generación de juego cuando ya estaba como volante, porque cuando lo pusieron a volantear, en vez de abrir el balón, se ponía a centralizar el balón y lo que había que hacer era lateralizarlo, mandarlo a las bandas, huevón, para meterse por las bandas, no por el centro, y tocó en exceso balones por el medio que no terminaron en absolutamente nada. Yo no entiendo aquí por qué Londoño tiene 6.5. Para mí Londoño fue de las figuras del partido, hermano. No cabe duda. El nivel de Londoño es para aplaudir totalmente. Es para aplaudir totalmente el nivel de Londoño. Tuvo 57 toques, también muy participativo. Recuperaciones 5 balones. El 50% de barridas ganadas. Muy bien Londoño de buena. Muy bien Londoño. Está en un nivel impresionante. ¿Quién lo diría? De buena que quién lo diría. Encontró, o mejor dicho, Restrepo le encontró el lugar en el mundo a Londoño ahora sí. Así como hemos ya criticado a Restrepo también por poner jugadores donde no deberían de ir y toda la cuestión, también hay que dársela con Londoño, toda de él. Ender García tuvo 7.1 de calificación, altísima gonorrea, me parecía altísima la calificación que tuvo Mender. Participó mucho, sí. Hizo remates, pero pues la verdad no sé por qué tiene tanto Mender. Y el problema de Mender es que ya nos ha enterrado en 2 partidos, contra el Cali y contra Nacional, con jugadas prácticamente idénticas. Entonces, digamos que la del Cali era mucho más difícil, porque era un centro y él llegaba atacando el balón, toda la cosa. Pero en esta, huevón, le quedó el rebote frente al arco. Eso no hay cómo defenderlo. A Mender se le rescata mucho el tema del sacrificio, que es un jugador muy comprometido, todo eso, pero no es determinante. Medellín necesita jugadores determinantes y ahí también parte un problema. Y eso hace que el Mender García, Baldomero Perlaza, los jugadores así sean jugadores genéricos, básicamente. Baldomero tuvo 6.7, a mucha gente le gustó el partido de Baldomero, a mí sinceramente no me gustó el partido de Baldomero. En fin, esas son las cosas que tiene Baldomero, weón. Cuando yo digo que a mí me gusta un partido de Baldomero, a nadie le gusta. Y cuando a la gente le gusta el partido de Baldomero, a mí no me gusta. La verdad no sé. De pronto lo que tuvo Baldomero en ese primer tiempo fue que empezó a ayudar. Cuando el Medellín como que salió de esa presión de Nacional, empezó a ayudar más en la salida por el mediocampo del Medellín. Como que saltó líneas con Baldomero del Medellín en ese momento. Pero la verdad a mí no me gustó casi el partido de Baldomero. Alvarado todo un puntico menos de calificación que Baldomero aquí incluso. A Jaime yo siento que le costó un poquito más de generación de juego también. Como que a Jaime le ha costado en estos últimos partidos mucho encontrar el hombre solo, hacer esos pases largos que caracterizan mucho a Alvarado, pero de todas maneras es lo mismo que pasa con Leiser Chaverra. Muy difícil encontrarle un mal partido a Alvarado. Francisco Chaverra, partidazo, aquí lo dan como el jugador del partido. También, para mí también perfectamente la figura del Medellín después de Londoño. Para mí esas dos fueron figurotas. El Pacho, weón, se jugó un partidazo. Un remate, un gol. Ojalá siempre fuera así. Tuvo 52 toques de balón. Tuvo el 85% de precisión en pases completados. 4 pases en el último tercio. ¿Y qué más, weón, que saca de casillas al rival? Eso obviamente ya Francisco lo sabe. Él sabe que con hacer una huevonada como la que hace, saca de casillas al rival y hace amonestar rivales, hace causar expulsiones. Entonces, hombre, pues invente, Francisco, invente. Usted continúe domando, señor. Recuperó 3 posesiones. Muy bien ahí Francisco Chaverra también en defensa. Tuvo mucho sacrificio volviendo rápido por esa banda en varios tramos del partido. Sí, al principio por la banda de Chaverra estaba atacando mucho Nacional. Le estaban ganando. Sino que es que al principio del partido, en ese primer tiempo, huevón,
habían muchas jugadas en las que Nacional siempre como que encontraba al Medellín partido. La línea de 4 siempre estaba como que muy adelantada y quedaban los 3 de atrás muy solos. En Nacional, porque le pitaron muchos fueras de lugar, pero Nacional encontró muy fácil ese pase entre líneas. Lo encontró muy fácil. Entonces Nacional atacó mucho por esa banda con Francisco Chaverra, porque sí, esa línea de 4 ahí estaba como que muy adelantada, no sé, nos encontraban muy partidos. El Chino Sandoval, para mí también una de las figuras del partido. El Chino me parece que jugó muchísimo, huevón. Las dos que tuvo el Chino en el segundo tiempo fueron muy buenas, tanto la de larga distancia como la que queda el rebote ahí para Mender. En este partido hizo muy poquitos toques, solo 30, pero yo siento que el Chino se jugó muy buen partido, weón. Pero el problema ahí es que a la hora de la verdad, los de arriba si no hacen el gol, ¿cómo más los puede juzgar uno? Sí, juegan muy bien y todo, pero los de arriba viven de goles. ¿Qué más va a decir uno ahí? Berrío le costó. A Berrío le costó el partido, pero la única que tenía que hacer la hizo, que fue la de la asistencia. La única que tenía que hacer, se tiró una perfecta asistencia para Pacho. Fue tremendo el pase que le tiró. Ojalá, como lo dije en el video, ojalá Leider pudiera hacer más eso. Se necesita que un jugador que filtre balones. Necesitamos mucho un jugador que filtre balones. Entonces ojalá Leider Berrío, más allá de la intensidad que le da al equipo, pueda ponerse por fin en esa labor de 10. Porque se supone que él es el que está jugando como 10. Pero la labor de 10 jugón no la está asumiendo, digamos. No es ese 10 que necesita Medellín en el momento. Más allá de la intensidad, no da, digamos, que el fútbol que necesita Medellín también, con la claridad en la parte de arriba. Ojalá se siga tirando más pases como se tiró en esa asistencia. Y Brian León, que Brian, sinceramente, en este partido yo a Brian sí lo sentí muy más. 18 toques en el partido. 18 toques en el partido de Brian. Eso confirma lo que sentí. Y es que en este juego Brian no, digamos que no estuvo en su noche, no participó casi, yo no sentí ni siquiera que en la presión, que es una de las cosas que más caracteriza a Brian, yo siento que ni siquiera en la presión. Pues igualmente digamos que el Medellín no necesitó en este partido tanto ejercer la presión alta, porque Nacional terminó entregándole el balón al Medellín. Entonces por ese lado pues digamos que también influye. Pero pues en general el partido de Brian sí fue muy 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 discreto, la verdad, en ataque, y aún así tuvo 2 remates a puerta. Pero sí, este ha sido el peor clásico de Brian, las cosas como son. Este sin duda ha sido el peor clásico de Brian. Suavecito el partido de Brian, que yo siento que también ya le está pasando es factura al tema de no hacer los goles. Ahí está el problema y es lo que hemos venido hablando. Si los de arriba siguen con esa ansiedad, nos vamos a morir todos con este barco. Se hunde completamente. Los cambios ya para terminar. Julián Angulo por Francisco Chaverra al 88. Qué cambio de mierda, Restrepo, le digo sinceramente. Restrepo en los últimos partidos sí hay que criticarle muchísimo los cambios. Si bien los del banco no entran bien, eso también es un problema del mismo jugador. Restrepo con los cambios, huevón, nos está terminando de enterrar. Porque es que este cambio al 88. Al 88, pa. Y encima por Francisco Chaverra, que era de los que mejor estaba jugando en ataque y el que más desequilibra en ataque. Horrible, horrible. ¿Cómo vas a preferir sacar a Francisco Chaverra que a Mender García por Julián Angulo? Que el problema siempre es la derecha y no saca a Mender García. Es ridículo. Ridículo sinceramente ese cambio. El de José Ortiz por Alvarado, sinceramente pues no lo entendí tampoco mucho. Digamos que innecesario. De pronto en el tema físico, quién sabe, Jaime pidió el cambio, de pronto ya estaba agotado, no sabemos ahí qué. Un cambio pues realmente que ni fu ni fa, y que yo creo que hasta terminó perjudicando un poco, porque al subir a Homer, ahorita lo que hablamos de Homer, y es que centralizó mucho y falló muchos pases. No tomó buenas decisiones Homer en el medio. Alexis Serna entra por Baldomero. A mí me gusta mucho Alexis Serna, sinceramente. Siento que hay que darle algún partido de titular más. Me parece, yo insisto, que a mí me parece que es mucho más que Baldomero Perlaza, sin duda. Pero pues digamos que en un partido así no se siente tanto, la verdad, que haga un cambio como el de
Alexis por Baldomero ahí. Yo siento que ahí lo que más se necesita y más como se dio el partido era algo para proponer algo más, para salir más. Y ese cambio posicional en un partido de estos con dos jugadores más en el partido, toda la cosa, aunque bueno, en este momento el partido tenía uno más todavía, pero pues a la hora de la verdad un cambio posicional que no termina influyendo mucho. Entonces esos cambios posicionales de Alejandro Restrepo no están funcionando, no están funcionando esos cambios posicionales. Ese jugador por hombre realmente no terminan funcionando absolutamente nada. Meter ahora a Francisco Fidrisewski en el minuto 77 y decir que en la rueda de prensa que confían plenamente en él cuando el rival desde el primer tiempo tuvo un jugador menos, era para haber metido a Fidrisewski en el segundo tiempo y mandar balones al área a lo que marcara, todos los balones al área, allá, ganen allá, sencillo, ganen allá, que tener el balón allá y listo. Que alguno la empuje, pero meterlo al 77, al jugador que en teoría hay que consolidar como goleador, así no, la verdad, muy difícil, pero también como lo dije hoy en la rueda de prensa, huevón, Fidrisewski no se ayuda tampoco. A Fidrisewski se le ha sacrificado mucho, muy pocos minutos para consolidar un goleador, pero de nada sirve, huevón, de nada sirve también uno ponerse a defender un jugador que las únicas dos opciones claras que ha tenido en todo el campeonato se las haya tragado. Porque es que son tragadas las de Fidrisewski. Un goleador neto que necesita goles para afianzarse con una titular, no se puede comer lo que se ha comido Fidrisewski, papi. Sencillo. Lo que se comió Fidrisewski con el Unión Magdalena y lo que se comió ayer en el clásico, no se lo puede comer un jugador que literalmente trajeron fue para solucionar el problema de gol. Entonces ahí va por parte y parte. Ni Alejandro Restrepo le está ayudando al que hay que consolidar como goleador, ni él mismo se está ayudando, ni el mismo jugador se está ayudando. Y lo de Marcus Vinicius cada vez es más triste, weón. Ustedes saben que desde que llegó yo dije que a mí Marcus Vinicius realmente ni fu ni fa, parece un jugadorcito muy normalito, y que esperáramos que él fuera el 10 que necesitaba Medellín y toda la cosa. Nada, se le tuvo fe para este semestre, pronto con Alejandro Restrepo después de su lesión repuntara, toda la cosa, pero entre más partidos juega, menos demuestra. Así de sencillo, de buena que, nada, muy triste lo de Marcus Vinicius, weón. A ver las estadísticas. 7 toques. 7 toques del 10. El que tiene el 10 en la espalda, que me saque un partido. Un partido no. Jugó 20 minutos. Más de 20 minutos. Jugó media hora porque se jugaron casi 10 de reposición. Y en media hora que el que tiene la 10 en la espalda toque 7 veces el carechimba balón. Uy, papi, no. Yo con eso no voy, huevo. No, eso sí me da putería. Eso sí me da putería porque nosotros aquí hemos tenido unos jugadores con la 10 en la espalda, papi, que sí han sabido que es tener la 10 en la espalda. Entonces lo de Marcus, huevón, ya entiende uno literalmente, porque es que no juega casi. Ni Marcus ni Francisco Fidrisewski se están ayudando en ese temita, pero yo de todas maneras quiero mantener mi posición todavía. Yo ya no tengo como muchos más argumentos para seguir defendiendo a Fidrisewski, pero el único argumento que hay para seguirlo aguantando es los pocos minutos que tiene. Y yo me quiero mantener con que de todas formas lo que pronto podría caerle mejor a este Medellín es que el chino se retrase, que es mucho más 10 que Marcus Vinicius, no cabe duda. Y por momentos hasta que el mismo Leider Berrío, que es lo que hablamos, que necesitamos es un jugador que filtre balones, que tenga esa capacidad. El chino, aparte de que juega, pone a jugar muchas veces. Entonces, al chino se puede retrasar perfectamente, naturalmente, por si jugando de 9 le gusta retrasarse. Entonces, no cuesta absolutamente nada que el chino se retrase, juegue atrás de los delanteros y consolidar la dupla Fidrisewski y Brian León. No cuesta absolutamente nada y yo creo que si sale ese pequeño movimiento, es que es literalmente un cambio, weón. Es literalmente un cambio. Eso no es mover el esquema, no es mover absolutamente nada más allá. Y ese pequeño cambio lo que puede hacer es mucho. Puede influir mucho para bien. Porque ahí le estaban diciendo en el chat, como hizo David en su época con el doble 9. Metió a Cambindo con Ponza ahí juntos y le salió un pequeño movimiento. Pasó del 4-2-3-1 al
4-4-2. Y ese movimiento y eso que David sí cambió de esquema incluso. Restrepo ni siquiera tiene que cambiar de esquema. Puede seguir en su idea perfectamente. Solo es hacer ese cambiecito, papi. Yo siento que puede funcionar. Puede funcionar perfectamente. Entonces, ya en la parte de atrás se puede alternar entre Serna y Diego Moreno. Yo prefiero de todas maneras dejar a Diego titular, pero pues se puede dar también perfectamente. Entonces, breve. Eso es todo, eso es todo. Cositas simplemente por mejorar. El Medellín juega bien. Esperemos que no deje de jugar bien, pero solo es cuestión de mejorar un detallito, papi. Es que es un detallito. No es más. Gracias a los que ven esto en YouTube. Like, suscríbanse si no lo están, opinen ahí en los comentarios.